Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea nuestro Señor. Aleluya. Hay poder en nuestros... Hemos sentido la presencia de Dios en este lugar, hermanos. Aleluya. Y yo me gozo de una forma muy especial. Gloria a Dios. Estoy contento porque el Señor nos tiene en este lugar. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Glorifica al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Eh, Somos pocos los que estamos, gloria a Dios, pero eso no me aflige. Cuando he estado en cultos que hemos estado más pocos todavía y la palabra siempre se ha predicado. A veces muchos pensamos que porque es tan poco ni se debe predicar o se debe hacer un culto corto porque son pocos los que estamos. No, hermanos, aleluya, el culto siempre sigue su ritmo. Los cultos siempre deben de seguir, hermanos, aleluya, con la misma motivación. Estemos, hermanos, muchos, estemos pocos, aleluya. Todo debe de llevarse a cabo como el Señor lo ha planeado, gloria a Dios. Le invito a que abran su Biblia, hermanos, en el libro de Malaquías, aleluya. Gloria a Dios. 3, capítulo 3, 6. Gloria a Dios. Es el último libro del Antiguo Testamento. Yo creo que todos lo tienen, hermanos. Gloria a Dios. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y todo el pueblo dice, así dice la palabra del Señor, porque yo Jehová no cambio por esto. Hijos de Jacob, no habéis sido consumidos desde los días de vuestros padres. Gloria a Dios. Os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os dirán, bienaventurado, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Puede sentarse, hermanos. Al hablar de la mayordomía financiera, hay tres aspectos muy importantes que se deben hablar, pero yo quisiera hablar solo de uno, el cual son los diezmos. En el aspecto financiero de la mayordomía, hermanos, se habla en cómo manejar el dinero, cómo el cristiano debe de manejar sus bienes o sus riquezas que adquiere a través de el trabajo. También cómo puede, hermanos, obrar o
hacer bien a los demás, a los necesitados, a los que no le van a devolver por lo que usted le da ningún favor. Y también está de cómo darle a Dios lo que es de Él. Y quisiera hablar, hermanos, muy poco, no quisiera profundizarme mucho, pero sería bueno un pequeño reseña de lo que es el diezmo, hermanos. Aleluya, el diezmo es la 10ª parte de todo lo que usted gana. Sí, es algo muy, usted todo lo que gana lo aparta y lo divide en 10 partes y una parte de esas 10 partes le pertenecen al Señor. Es fácil, si usted, lo vamos a hacer bien práctico, si usted gana $10, de esos $10, $1 le pertenece al Señor. Sí, eso es el diezmo. Si gana $100, $10 es del Señor. Si gana $1,000, son $100 al Señor. Si gana $10,000, serían $1,000 para el Señor. El problema es que se va aumentando cada vez que va ganando más y como que el corazón se va endureciendo un poco porque no, esto parece mucho. La primera vez que se encuentra el diezmo en la Biblia está en Génesis, cuando Abraham le paga los diezmos a Dios a través de un sacerdote. No se vuelve a mencionar ese sacerdote, sino otra vez hasta en la carta a los hebreos. Melquisedec, rey de Salem, dice la palabra del Señor. En ese tiempo, cuando Abraham paga sus diezmos, no había ley, no había mandamiento que dijeran que el hombre tenía que pagar los diezmos a Dios. Imagínense, hermano, sin ley, sin mandamiento, y este hombre pagaba sus diezmos. Mire qué fe. Mire qué fe que tenía este hombre. No había ley, hermano, que dijera que tenían que pagarle los diezmos a Dios. Melquisedec era sacerdote de Dios, rey de Salem, dice la Biblia, y vino a Moisés y Moisés paga los diezmos a este hombre. Desconocido de Moisés, porque Moisés quizás nunca lo había visto, pero Moisés le paga los diezmos de Dios a este hombre y se viene a representar en los hebreos que nuestro Señor Jesucristo lleva la misma orden de la orden de Melquisedec. Entonces, ¿será que se deben de pagar en el Antiguo Testamento los diezmos? Como dicen muchos, ¿no? Es que el diezmo es del Antiguo Testamento y que solo en el Antiguo Testamento se debe de pagar. Y está otra parte, hermanos, sin ley. Otro hombre promete pagarle, en promesa le promete pagarle los diezmos a Dios. Este hombre era Jacob, que Dios le cambia el nombre por Israel. ¿Sí? Y ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel, le dijo el ángel. Gloria a Dios. Y le prometió a Dios pagarle los diezmos si le iba bien en el camino, si Dios lo prosperaba en ese camino. Le prometió pagarle los diezmos. Y bajo la ley, los diezmos tendrían que venir y ser puestos en el alfolí, primeramente en el tabernáculo y después en el templo de Dios. Eso ya es en la ley. ¿Y para quién eran los diezmos y las ofrendas? En aquel tiempo, hermanos, aleluya, los diezmos
y las ofrendas eran para los sacerdotes, todos los de la tribu de Leví, los cuales no recibieron herencia de la tierra prometida. Ellos no agarraron parte. Todas las tribus se apropiaron de tierras y bienes en la tierra prometida cuando las conquistaron. Todas las 11 tribus, solo la tribu de Leví no agarró nada, porque eran los sacerdotes de Dios los que iban a servir primeramente en el tabernáculo, y después que Salomón construye el templo de Dios, también iban a servir en el templo. Primero era un tabernáculo, era como un modo de una tienda, y después vienen y le hacen una casa a Dios. Y ese, hermanos, aleluya, es una pequeña introducción sobre cómo la gente venían y pagaban sus diezmos. ¿Sí? Yo me imagino, hermanos, que algunas personas que estaban cerca del templo, quizás lo hacían según Dios lo había prosperando cada semana o cada mes, pero los que estaban lejos y que venían a ofrecer en las fiestas solemnes que había en aquel tiempo, en gratitud al Señor, también traían sus diezmos y aprovechaban y pagaban sus diezmos. Les quedaban algo retirado del templo, entonces no todos los días venían al templo. Y por eso es que en tiempo de Jesús no solo en el templo adoraban al Señor, sino que también habían algunas sinagogas que los usaban como templo, ¿sí? Como lugar de reuniones para estudiar la palabra del Señor y adorar al Señor. Pero no se dice que se pagaban diezmo ahí, sino que los traían al templo, donde me imagino que el sumo sacerdote repartía según la necesidad de cada familia sacerdotal que había en ese tiempo. Y los diezmos en el Nuevo Testamento, según por doctrina, no se encuentra. Los apóstoles no lo enseñaron, porque según los judíos tenían la obligación siempre de pagar sus diezmos. Estaban ellos acostumbrados a la ley de pagar sus diezmos. Pero en la iglesia primitiva, ¿sabe, pastor? No se pagaban diezmos, porque esta gente tenía todas las cosas en común. Y dice la Biblia que nadie padecía necesidad de ninguna cosa, porque si a mí me hacía falta alguna cosa y el hermano la tenía, era como deber o derecho de aquel hermano proveerme para mi necesidad. Era como derecho, era como una obligación de que la persona que tenía lo que yo necesitaba, de por lo menos dármelo, y no que yo veniera y cuando pudiera se lo iba a regresar. Era como que todas las cosas, hermanos, que los demás tenían y los que otros necesitaban venían y la tomaban. Y dice la palabra del Señor que todos vendían herencias, vendían propiedades, vendían sus cosas, hermanos, y todo lo ponían a los pies de los apóstoles. O sea que estos hombres no entregaban los diezmos, entregaban todo. Entregaban todo lo que recibían, todo lo que ganaban, y venían y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y ahí los apóstoles distribuían según la necesidad de cada uno. Que hubo en tal ocasión que como que se estaban descuidando algunas viudas de los griegos, y vinieron los reclamos a los apóstoles,
Y ahí es donde se hallaron la necesidad de poner diáconos. Y dijeron, no es como que no está apropiado de que nosotros estemos sirviendo a la mesa y descuidando lo que es la palabra de Dios. Como que no es apropiado que nosotros los quiten el tiempo que debemos de estar predicando, de que debemos de estar enseñando, de que debemos de estar exhortando la palabra de Dios y estamos sirviendo a la gente que está en necesidades. Entonces en ese tiempo, hermanos, aleluya, así es que trabajaba la iglesia. Pero eso fue cambiando de tiempo en tiempo. Y se estableció, hermanos, que en las iglesias, en la iglesia de Dios donde yo nací, en la iglesia Apóstolos y Profetas, donde hemos estado en algunos tiempos, se practique el diezmo por fe. No se le exige a la persona porque aquí no hay quien le ponga la pistola o le quite los bienes, porque no es... Imagínese el gobierno, si usted no le paga lo que a él lo meten preso, o si no vienen y se apropian de sus cosas, de sus bienes, si no le pagan los impuestos. Aquí en la iglesia es por fe. No obligan a nadie que paguen los diezmos. Pero vamos a quitar un poco de duda, hermanos, aleluya, que aquello de que solo en el Viejo Testamento está el diezmo y que solo en el Viejo Testamento era la obligación de pagar diezmo. Para mí, hermanos, no es una obligación pagar diezmo, es una bendición para mí. Para mí, así lo tomo yo, de pagar los diezmos al Señor, para mí es una bendición. Darle lo que es de Dios. Para tentar a Jesús en Mateo capítulo 12, vinieron los fariseos y le preguntaron acerca del tributo, hermanos, aleluya. Capítulo 12, gloria a Dios, verso 13 en adelante. Están hablando allí, hermanos, aleluya. Y le dice los fariseos a Jesús, ¿será que deberíamos nosotros pagar el tributo al César, el impuesto al César? Y aquella gente fue, hermanos, y le preguntaron a Jesús, ¿es necesario pagarle el tributo al César? ¿Sí o no? Era, hermanos, aleluya, algo controversial lo que tenía que contestar nuestro Señor Jesucristo, porque si decía que no, se echaba al imperio romano encima. Y se decía que sí, todos los israelitas iban a estar en contra de él, porque los israelitas estaban subyugados por el imperio romano, o sea que el imperio romano los había conquistado y les obligaban a la fuerza. Esto no era así, hermano, era la fuerza, que iban y le quitaban el impuesto. Era una obligación, como ahora es una obligación, obligatorio pagar impuesto a este país por lo que usted gana. Si no, según las leyes terrenales, usted le está robando a este país y se convierte en un ladrón. Imagínense, según las leyes de este país. Son las leyes de este país. Pero ¿qué respuesta le dio el Señor a esta gente? Según lo que usted está viendo ahí, el Señor le respondió a los fariseos: muéstrame una moneda.
del tributo. Y le mostraron y la señaló a todos, ¿de quién es esta imagen? Y todos gritaron, del César. Entonces el Señor dijo, esto estamos hablando en el Nuevo Testamento. Esto es del Nuevo Testamento. Aquí ya no es Viejo Testamento, es el Nuevo Testamento. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que es de Dios? ¿Qué es lo que es de Dios? Los diezmos. Entonces no solo está en el Viejo Testamento. Entonces no solo está en el Viejo Testamento, hermano. Está en el Nuevo Testamento también. ¿Sí? Está en el Nuevo Testamento también. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Santo Dios. Esto yo no me lo estoy inventando. Está ahí en la palabra del Señor y es el Nuevo Testamento. Está en Mateos. Y también están en los otros evangelios. En algunos de los evangelios, no en todos. Juan se refiere más a otras cosas que a hablar de estas cosas. Pero Mateo, como era uno de los publicanos, me imagino que también escribió algunas partes de estos. O sea que no solo está en el Nuevo Testamento. En el Viejo Testamento está en el Nuevo Testamento. De que debemos de pagar los diezmos. Y yo sé que hay algunos hermanos que pagan sus diezmos, pero a veces los pagan en el lugar equivocado, ¿sabe, pastor? Algunos pagan sus diezmos y los mandan a sus países. Es prácticamente como que lo estuvieran robando para dárselo a otro. Porque dice Malaquías, para que haya alimento en mi casa. Y sabe que no está hablando de alimento físico, está hablando de alimento espiritual. Porque hubo un tiempo, hermanos, que los israelitas no pagaban sus diezmos y los sacerdotes, los levitas, los hijos de Leví, tenían que ir a trabajar y no habían sacerdotes que ofrecieran sacrificio a Dios. No habían sacerdotes que leyeran las leyes de Dios, los mandamientos de Dios en el templo, porque tenían que ir a trabajar. No habían los sacerdotes para que ofrecieran el sacrificio a Dios. Wow. Tenían necesidad de alimentar su familia. Haya alimento en mi casa. En otra ocasión Jesús habló refiriéndose también del diezmo. Y lo vamos a leer hablando de los fariseos hipócritas. En el capítulo 23 de Mateo. Ahí nuestro Señor Jesucristo les estaba hablando de toda la hipocresía que tenían los fariseos, hermanos. Pero en este texto, en este capítulo 23, habla un poco del diezmo. Un poco del diezmo. Habla del diezmo. Porque los fariseos sí diezmaban, ¿saben? El Señor nunca dijo que no diezmaran, pero que no diezmaban los fariseos. Pero en esta ocasión sí diezmaban. Y siempre quizás los fariseos hacían esto para decirle a la gente, si se acuerdan de aquel hombre que llegó, hermanos, aleluya, aquel publicano que llegó constricto y humillado y que solo agachaba su cabeza y decía, sé propicio de mi pecador.
Y aquel hombre fariseo que estaba ahí, Señor, yo no soy como este, que yo diezmo, que yo ayudo, que yo ayuno, que yo oro, y no soy como este publicano que está ahí. Y aquel hombre solo estaba. O sea que a veces los fariseos lo hacían para que los miraran, para resaltar. Y aquí dice, hermanos, en el 23, dice, ay de vosotros fariseos, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto, dice el Señor, es necesario hacer. ¿Y qué sigue la siguiente parte? Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿De qué se está refiriendo de aquello? ¿Sí entienden de qué se refiere de aquello? Sin dejar de hacer aquello. O sea, refiriéndose al diezmo. Pero los fariseos se habían propuesto a hacer, hermanos, a diezmar hasta las hierbas que le echaban a la comida, las cosas que le echaban, los condimentos que le echaban a la comida, cosas sencillas. Si cortaban una hoja de eneldo y venían, la partían en 10 partes, ¿sí? Y las 10ª parte era para el Señor. Diezmaban todo. Y a veces que nosotros, hermano, cuando ya ganamos mucho, santo Dios, dice el pastor que yo observaba, porque a veces la gente publica lo que gana, y a veces se ven en los libros qué es lo que diezman. Y a veces lo que ellos piensan que es diezmo no es un diezmo, es una ofrenda. Porque el diezmo tiene que ser completo. Y si no va completo, no es diezmo. Esta gente, hermanos, venían y daban siempre lo mismo. Y yo sabía que ganaban más. Tiraban sus $50 siempre ahí. Y 50. Y yo sabía que su diezmo pasaba hasta de $500. Pero ellos siempre ponían diezmo ahí, $50. Hermano, a veces mucha gente piensan que pueden engañar al hombre. Y esto lo escriben, diezmo. Y no lo están dando completo. No lo están dando completo. Entonces no es diezmo. No podemos engañar al hombre. Podemos engañar al pastor, a los líderes, a los miembros. Pero a Dios no podemos engañar. Sí, Él lo sabe todo, hermanos, aleluya. Y no podemos nosotros, hermanos, aleluya, y venir y decir tanto diezmo. Tampoco eso. A veces mi esposa me dice, yo creo que esto debemos de darlo anónimo, se ve mucho y van a pensar. Pero bueno, la iglesia están registrados que tienen que ir diezmo. Por el registro, a veces lo hacemos de poner, hermanos, aleluya, por registro, poner en el sobre que es diezmo. Pero a veces la palabra del Señor dice que no sepa tu derecha, tu izquierda lo que hace, lo que das con tu derecha. O sea que no lo publiquemos. No lo publiquemos, lo que damos, a veces tenemos que darlo más bien, lo más calladito, lo más secreto que se pueda hacer, hermanos, aleluya, gloria a Dios. O sea, hermanos, que el diezmo está en el Nuevo Testamento. Si no lo practicaron en la iglesia primitiva era porque lo entregaban todo. O sea, entregaban completamente todo. Todo.
Aún iban a vender sus propiedades y venían y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y todas las cosas estaban en común y nadie padecía ninguna necesidad. Nadie. Gloria a Dios. Este punto, hermanos, de las ofrendas y los diezmos es muy importante en nuestra vida. Es para nuestra bendición. Es para nuestra bendición. ¿Por qué, hermanos? Aleluya. Según lo que leíamos, y esto empieza, hermanos, desde el capítulo 10. Es en la única forma, lo he dicho yo, hermanos, dice que no debemos de tentar a Dios. Y yo le he dicho, santo Dios, es en la única forma que nosotros podemos probar a Dios. Probar. Y yo lo decía, es en la única forma que podemos tentar a Dios y decirle, bendíceme. Tentar a Dios a bendecirme a mí. Tentar a Dios a hacer que Él abra esas puertas, esas ventanas de los cielos y derrame, hermanos, aleluya, bendiciones hasta que sobreabunde. Porque no es pecado tener dinero. Nuestro Señor Jesucristo dijo, es difícil para el rico que entre en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que los ricos entren al reino de los cielos. Es más fácil entrar a un camello por el ojo de una aguja, hablando literalmente, hermanos, con lo que conocemos como aguja nosotros. Pero en el tiempo antiguo eran unas puertas. Eran unas puertas que cuando ya cerraban la puerta principal de la ciudad, había unas pequeñas puertas que casi solo el ser humano podía entrar. Pero algunos tenían tan amaestrados a sus camellos que de rodillas, oigan bien, pastor, de rodillas iba el camello entrando, y esos muros a veces eran anchos, o sea que tenía que correr buen tramo de rodilla aquel camello, y era más fácil entrar a un camello por el ojo de una aguja que hacer entrar a un rico en el reino de los cielos. Y un rico se fue decepcionado también. No es malo ser rico, no es pecado tampoco, y tampoco le prohíben el cielo al rico. El problema es tener aquellas riquezas y poner la confianza en ellas. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Más bien haced tesoros allá en el cielo, donde ladrón ni la polilla, ladrón mina ni la polilla corrompe. O sea que, hermanos, no es pecado tener dinero. Y el Señor también dijo que la raíz de todos los males, no es de un mal, santo Dios, es de todos los males, es el amor al dinero. Poner la esperanza en el dinero, poner la fe en los bienes que poseemos, eso es pecado. Eso es pecado. Pero ser bendecido, hermanos, aleluya, no es pecado. No es pecado. Y si Dios lo bendice a usted y el Señor tiene el conocimiento y usted puede manejar esa riqueza sin poner el amor, sin poner la confianza y la fe en eso, Dios lo puede bendecir, hermanos, y sabe que usted puede manejar todo eso y bendecir a otros por medio de sus bendiciones.
porque el Señor no los va a bendecir en vanos. Tampoco, hermanos, aleluya, si vamos a hacer unos ávaros que solo amontonar y amontonar y amontonar y no podemos ni repartir. Muchos dicen que solo han comprado el asadón. Necesitan comprar la pala también. Todas estas cosas, hermanos, aleluya, de la mayordomía del dinero o de las finanzas, es para bendición del cristiano. El dar es mejor que recibir. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Dar es mejor que recibir. O sea que si el Señor los bendice es para que nosotros podamos bendecir a los necesitados. Sabe que hay problemas en ese punto muy importante, porque a veces nosotros damos al que cree que los pueden dar algo más o devolver lo que le hemos dado. Casi queremos que los den hasta intereses de lo que le hemos dado. Santo Dios, aleluya. Es necesario, hermanos, entender lo que Malaquías está hablando. Oiga bien, dice que derramará sobre nosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Y también reprenderá de vosotros al devorador. O sea, Satanás de nuestras vidas. Hermanos, y todas las naciones los dirán bienaventurado. Todas las naciones nos dirán bienaventurado. Y seréis tierra deseable. Tierra deseable. Esto del diezmo, hermanos, es por fe. Yo siempre lo he dicho, es por fe. Y Dios me ha bendecido maravillosamente, gloria a Dios. No soy rico, pero Dios me da para mis necesidades. No soy millonario, pero vivo bien. Puedo venir, echarle gasolina al carro y venir a la iglesia, pastor. Y eso para mí es una bendición. Porque si me vendría caminando desde allá, me llevaría mis 2 horas quizás, digo yo. Y en mi carro vengo en unos 5, 7 minutos y ya estamos aquí. Sí, o sea, es una bendición. Para mí es una bendición. Hubo una recesión en el 2008 donde muchas personas perdieron propiedades por falta de trabajo, por falta de que ya la gente dejaron de construir porque todo se fue abajo. Y todo se fue abajo. Casas que valían, por lo menos allá en Virginia, pastor, hasta $800,000. Venían y las remataban así a 200, 150,000. Los que tenían dinero podían aprovechar a agarrar propiedades así tan baratas, porque en este tiempo ya están caras otra vez. Al remate, se fueran todos, hermanos, muchos perdieron sus propiedades. Y a mí me preguntaban, amigos míos, ¿y cómo haces, Ricardo? Tú estás pagando casa, tú vives bien y no te preocupas, no se ve que hay preocupación en ti. Y toda gente sin trabajo, a veces que ni les podían mandar a sus familiares allá, que no podían pagar sus rentas de apartamento. Y el Señor me tuvo a flote. Me tuvo a flote. No dejaba de pagar los diezmos. No dejaba de pagar los diezmos. Porque si iba a escasear el dinero, no dejaba de pagar los diezmos. Hermanos, fue una bendición
que pude ayudar a muchas personas, les prestaba dinero. A muchas personas les prestaba dinero. Amigos venían y préstame tanto, préstame tanto. Y sin ninguna garantía, porque ¿cuándo? ¿De dónde? Y Dios siempre estaba ahí, gloria a Dios. Una anécdota muy importante, le voy a contar que a mí me la contaron mucho tiempo atrás. Anécdota es una historia que pasó, una historia real. En un país de estos suramericanos había un trabajador, un cristiano en una fábrica que era fiel con sus diezmos. En ese tiempo, en ese lugar acostumbraba que el pastor pasaba recogiendo los diezmos por las casas, imagínense. Pasaba recogiendo los diezmos por la casa. Pero este hombre salió una semana, un día al trabajo y se oyó una noticia que iban a cerrar la fábrica donde trabajaban ellos. Iban a cerrar la fábrica y todo mundo que trabajaba ahí se iba a quedar sin trabajo. ¿Sabe que este hombre salió a las carreras de la fábrica para su casa, corriendo a todo? Porque ese día pasaba el pastor recogiendo el diezmo, ese día. Y para detener a la señora que no le diera el diezmo. Pero la señora ya había escuchado por la radio que la fábrica la iban a cerrar. ¿Sabe qué hizo esta señora, pastor? No solo le dio el diezmo de ese mes, le dio el diezmo de 6 meses adelantado. Sí, 6 meses adelantado le dio adelantado al pastor, porque oyó en la radio que iban a cerrar la fábrica y ya no le iban a poder pagar el diezmo al hermano que pasaba recogiendo el diezmo. 6 meses adelantado. Y el hermano llegó a la casa y ¿ya pasó el pastor? Sí, ya pasó. ¿Le pagaste los diezmos? Sí, yo venía para que no le pagara los diezmos. No, le dije a la señora, le pagué 6 meses adelantado porque yo oí por la radio que ya iban a cerrar la fábrica y no íbamos a poder pagarle los diezmos. Y yo venía a la carrera para que no le pagara los diezmos al pastor porque me iba a quedar sin trabajo. Le digo. El fin de la historia era que era el hombre más de confianza en el lugar ahí, era un cristiano, era el hombre más de confianza en ese lugar. Y fue al único que dejaron cuidando la fábrica, o sea que le quedaron pagando el sueldo que tenía. No le quitaron el sueldo, el mismo sueldo, pero solo por estar dándole mantenimiento ahí a la fábrica. No había nadie trabajando ahí, solo él más que todo. O sea, Dios es fiel. Si uno es fiel, Dios es fiel. Gloria a Dios. Aleluya. Y esta historia a mí me la contaron mucho tiempo atrás, hermanos. Y yo pagaba los diezmos. Yo acepté al Señor muy joven. Yo no trabajaba nada. Y de lo que me daban, hermanos, mis padres, si a mí me daban 5 colones en aquel tiempo, pastor, si me daban 1 colón, yo daba el diezmo, ¿sabes? 10 centavos yo lo entregaba ahí. Porque si el Señor es fiel, y si uno es fiel, el Señor es más fiel. El Señor es más fiel. Y en su palabra no hay cambio, no hay variación, no hay ninguna sombra de variación. Lo que Él dice, Él lo hará. Oh, gloria a Dios. Había una viuda, hermanos, aleluya, que tenía nada casi, hermanos. Pero había muchos
Y esto hablando que Jesús estaba en el templo, todos estaban pasando a dar su ofrenda, sus diezmos, me imagino. Pero también entre ellos iba una viuda. Pero como que era visible aquello lo que estaba, todos lo estaban viendo. Hasta los discípulos estaban viendo porque el Señor les trató de dar una enseñanza ahí. Todos los estaban viendo ahí. Y de repente va una viuda entre el montón de gente y solo con 2 moneditas, 2 blancas, que apenas llegaban a un cuadrante. Y la depositó en el lugar de las ofrendas. Y el Señor les dio una enseñanza. ¿Saben? Les dice, todos los que han ofrendado aquí dieron de los que les sobraba. O sea, esto ya no lo necesito, lo voy a echar a la ofrenda. A veces el billetito más roto, que no lo agarran en la tienda, y vienen y lo depositan a la ofrenda. Hay que se arregla el pastor a ver cómo lo cambia. A veces no lo agarran ni en el banco ya porque le faltan algunos números. Es terrible, hermanos, aleluya. A veces traemos la oveja ciega o la oveja coja y queremos ofrecerla de sacrificio, la oveja enferma, y queremos traerla de sacrificio al Señor. El billete remendado. Allá en El Salvador los remendaban, ¿saben? Les ponían tape. Yo me acuerdo. Les ponían tape para unir, aunque sea de a uno, pero le ponían un pedacito de tape, ya valía el billete, ya iba remendado. A veces queremos traerle al Señor eso nosotros. Pero esta viuda, dijo el Señor, dio todo lo que tenía, todo su sustento. Pero si nosotros vamos, hermanos, a ver lo que el Señor tiene para nosotros, si aún dice los pájaros allá en el cielo no siembran, ni ciegan, no amontonan, ni recogen nada, y Dios lo mantiene. Y a veces nosotros estamos preocupados ahí por el día de mañana. Estamos preocupados, hermanos, aleluya. ¿Qué va a pasar por el día de mañana? ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, aleluya, con lo que damos al Señor, gloria a Dios. ¿Sabe, pastor, que unos hermanos, Pablo le da en la cara a los de Corinto, hablando de los hermanos de Macedonia? Dice que de sus pobrezas, que Pablo ni les quería agarrar la ofrenda porque miraba a veces las necesidades que estaban aquellos hermanos padeciendo. Pero de sus pobrezas amontonaban las ofrendas y se las tenían a Pablo ahí. Que cuando llegara Pablo se las llevara porque querían ser partícipes, dice, de la predicación del evangelio. Qué galán que así fuéramos nosotros, hermanos. Que fuéramos dadivosos tanto que Moisés tuvo que avisar al campamento para que ya no trajeran más ofrendas, que ya era suficiente para hacer el tabernáculo. Tuvo que hacer una orden, ya no traigan más. Porque el pueblo seguía trayendo y seguía trayendo y seguía trayendo. Yo no sé de dónde agarraban porque estaban en el desierto. Pero tuvo que dar una orden, que proclamaran a todo el pueblo que ya no seguían trayendo porque ya no necesitaban más, ya era suficiente para construir lo que iban a construir. Qué bueno que sería así aquí, hermano. Que le dijera a los hermanos, ya no ofrenden más, ya no diezmen más porque ya es mucho. Santo Dios. Hermano,
nuestra fe, no sé, el pastor tiene la misma visión, a veces lo platicamos ahí, que vamos a tener un local propio también, así como la central, nosotros vamos a tener un local propio. Pero esto es por fe, hermanos, aleluya. Y que nosotros pues seamos dadivosos como aquellas personas, hermanos, aleluya. Y es que Dios ama al dador alegre, gloria a Dios. Muchos dicen al revés, ¿sabes? Muchos dicen Dios bendice al dador alegre. Pero me imagino que si lo ama debe ser como una bendición también. Pero muchos dicen Dios bendice al dador alegre. No, Dios ama al dador alegre. Es más que una bendición que Dios me ame a mí. Yo creo que es más que una bendición el pastor. Dios ama al que da con alegría, no renegando, no repugnando. Yo creo que los que no diezman no vinieron hoy, pastor. Los que no diezman no vinieron hoy, pero esta palabra, para mí, hermanos, aleluya. Para mí, gloria a Dios, yo lo he practicado y siento que siempre tengo que hacerlo más y más. La vez pasada les dije, hablando sobre una reseña nada más del diezmo, que a veces cuando no ando cambio para poder cambiar el billete, yo lo entrego así, completo. Y no me remuerde. A veces el diablo quiere poner, ¿y cómo lo va a entregar todo? Si lo que tienes que dar solo es tanto. Hay algunos, hermanos, que yo creo que pasan por la tienda gastando algo para cambiar el billete y traer exactito y a veces hasta menos que más para dar lo que es el diezmo. Santo Dios, prefieren ir a gastar en... Mire, hermano, a veces es peligroso, ¿sabe? Dice que no gastemos el dinero. Isaías hablando. Que no gastemos el dinero así por gastarlo. Dice que no gastemos nuestro dinero en lo que no es pan, ni leche, ni vuestro trabajo en lo que no os sacie. Estoy hablando acerca, hermanos, de cómo administrar el dinero. A veces nosotros estamos en probado, hermanos, aleluya, y a veces no tenemos paz porque nosotros mismos los emprobamos. A veces nos metemos a jaranas, dicen allá en El Salvador, ¿va? Pongámosle ya hablando en términos modernos, en deudas, que no dormimos porque estamos en deuda. Y si ya fallamos un día de trabajo, ese día de trabajo nos va a hacer falta para pagar la deuda. Y a veces tenemos que quitar prestado sobre prestado para poder ajuntar y hacer el pago. Y cada vez a veces se van hundiendo más. A veces más con esas tarjetas de crédito que dan ahora. Es terrible. Con esas tarjetas de crédito mucha gente se hunde tanto que su récord termina a veces por el piso porque no saben administrar. Como cristianos debemos de pedirle sabiduría al Señor. Porque si una deuda me va a quitar la paz a mí, es mejor no. Es mejor no. Sí. Si una deuda, hermanos, aleluya, a mí me va a quitar la tranquilidad. No debemos de meterlos ahí. No debemos de meterlos ahí. No te digo, hermano, que Dios no va a proveer. Y si te has metido ahí, quizás es porque tienes fe que Dios va a proveer. Pero si no ni estás diezmando porque tienes que pagar la deuda, ¿cómo que Dios va a proveer? A veces solo son preguntas que hago para que analicemos que le robamos al que provee para pagar
a lo que los hemos metido. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, aleluya. Es verdad, Dios ama al dador alegre, gloria a Dios. Y eso está en 2 Corintios 2:12. Dios ama al dador alegre, al que no da renegando, al que no da murmurando, al que no da, hermanos, que le va a dar pesar dar tal vez aquellos $5 que pone en la ofrenda, aquel dólar que pone en la ofrenda. Dios lo ama. Y cada quien dé como propuso en su corazón, dijo el Señor. Generosamente hablando, con una medida remecida. Yo me puse a hablar en esto, tal vez dicen ustedes, este hermano él solo se puso el lazo al cuello. Porque a veces no es conveniente que el pastor hable de esto porque van a decir, pues más dinero quiere. La verdad, nuestro pastor no gana ningún sueldo de aquí en la iglesia. ¿No se lo merece? Claro que se lo merece. Está pastoreando la iglesia y es digno, dice el obrero, de su salario. Pero él no quiere para apoyar la obra aquí mismo, que vaya creciendo, así como numéricamente, también financieramente, y podamos, hermanos, nosotros adquirir cualquier terreno ahí, construir algo rápido y no estar botando el dinero en renta. ¿Sabe? Aquí es botar el dinero. ¿Sí? Más cuando se está pagando lo propio suyo, es como que vaya ahorrando ahí, vaya ahorrando, vaya ahorrando. Dios me lo bendiga, hermanos. Esta ha sido la enseñanza, gloria a Dios. Tal vez no ha sido de gran motivación, pero yo les digo, hermanos, para mí es una bendición dar el diezmo al Señor y no es una obligación. La iglesia aquí lo hace por fe. Sabe que hay iglesias que si usted no paga el diezmo, nunca le dan un privilegio. Aún si usted no paga el diezmo en alguna iglesia, pastor, yo lo he visto. Yo lo he visto, si no paga el diezmo y usted se tira 2 meses enfermo ahí, no le ayudan tampoco. Y lo primero que dicen, tal hermano está enfermo, el aviso a la iglesia. ¿Y qué es lo que dice el pastor? Revisen el libro de los diezmos. Si no ha dado nada, no le ayudan en nada. Pero esta iglesia no es así. Lo hacen por fe. Lo hacen por fe. Vamos a nuestro hermano pastor con nosotros. Gloria a Dios.